buenas noches, muy bienvenidos a todos a la casa del Señor. Qué alegría es siempre poder compartir cada vez que las puertas de esta casa se abren para recibir al pueblo y saber que juntos podemos adorar a nuestro Dios en espíritu, en verdad. Que en este lugar, mientras meditamos en la palabra de Dios, la obra del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros se profundiza, se perfecciona. Y en esta noche queremos, justamente siguiendo la temática de todo lo que fue el desarrollo de este hermoso tiempo de alabanza y adoración, hablar sobre la libertad, teniendo en cuenta el título del mensaje, llamados a ser libres. Qué cosa más linda, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, en su carta dirigida a las iglesias que estaban en la región de Galacia, era un conjunto, un grupo de iglesias, no era una iglesia única en particular, sino un grupo de congregaciones. Se direccionaba, como siempre lo hacía, con la intención de ofrecerles corrección cuando era necesario, ánimo cuando era necesario, aliento cuando también lo estaban precisando, pero por sobre todas las cosas buscaba hacer conocer aquellas circunstancias por las cuales muchas veces nosotros nos equivocamos, tomamos decisiones erradas, rumbos incorrectos y necesitamos ser reorientados hacia donde Dios nos quiere llevar. Es así que Pablo le escribe a los hermanos ahí en la región de Galacia. Esa es la carta del apóstol a los Gálatas que nosotros vamos a encontrar ahí en las Sagradas Escrituras. Y en el capítulo 5, Pablo habla de una manera contundente, bien clara y determinante. Y yo quiero compartir con ustedes el versículo 1 y el versículo 13 de ese capítulo 5. Presta atención, si ha traído Biblia y quiere acompañar, si no puede hacerlo también a través de la pantalla que tenemos aquí al lado. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 5, verso 1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No solamente dice esto en ese primer versículo del capítulo 5, sino que en el versículo 13 agrega Pablo: hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Por aquellos tiempos, en esta región de Galacia, y en esta época donde la iglesia se encontraba, que era parte del primer siglo, todavía no se habían cumplido los primeros 100 años de que el Señor Jesús había ascendido al cielo. Nos encontramos con un escenario bastante particular que caracterizaba a las iglesias de toda la región y yo creo que también caracteriza a nuestras iglesias en la actualidad. Había un clima de tensión entre, en este caso, dos corrientes, por así llamarlas de alguna manera, teológicas, aunque todavía la teología no había cobrado cuerpo como tal, pero dos posturas o dos corrientes o dos formatos de entender, de ver la realidad, de interpretarla y de llevarla adelante. Y estas dos corrientes tenían que ver con esa puja que se llevaba adelante por intentar una prevalecer sobre la otra. Y tenía que ver pura y exclusivamente con el origen del cual las personas que formaban parte de la iglesia tenían. Algunos de ellos eran de origen judío, otros eran de origen griego. ¿Y qué sucedía? Aquellos que eran de origen judío entendían que para ingresar al cristianismo había que cumplir previamente con todos los rituales que el judaísmo tenía instalado en su ley mosaica. Por lo tanto, ¿qué esperaban? Esperaban, por ejemplo, que los hombres fueran circuncidados como eran circuncidados los judíos. Y Pablo levantaba la voz para dar a conocer que Cristo había venido a este mundo y que a partir de su obra redentora en la cruz del Calvario había dejado atrás
todo lo que era la ley y había instalado para el pueblo elegido, para el pueblo llamado por Dios, el tiempo de la gracia. Por lo tanto, no era necesario el cumplimiento de todas esas cosas que tenía que ver con aquello que Dios en su momento y en su tiempo estratégico había indicado para su pueblo elegido. Estos primeros tiempos, Pablo buscaba visitar personalmente y cuando no podía, a través de cartas, se acercaba a las iglesias para alinearnos así de esta forma a lo que era la verdad. Esta corriente judaizante era muy fuerte allí en Galacia. Era una corriente que conquistaba y confundía a las personas. Y las iglesias se encontraban en ese nivel y en ese grado de tensión. Pero no solamente pasaba esto en Galacia. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a las iglesias de Colosas, nos vamos a encontrar que ahí la tensión no era entre judaizantes y no judaizantes. La tensión era entre otras clases de corrientes, más desde el punto de vista filosóficas, porque estaban vinculados a Grecia, y ahí estaban los agnósticos. Entonces tenían filosofías y formas de interpretar la vida y la realidad que intentaban incorporarlas a la vida de la iglesia. Entonces Pablo también, cuando habla a la carta de los Colosenses, capítulo 2, les dice así a los hermanos de Colosa, presten atención, cuídense de que nadie les engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Es decir, que la disputa por entender la verdad de Cristo y por entender todo aquello que el Señor había hecho y había instalado como tal en el ámbito de las iglesias, se venía desarrollando a lo largo de toda la región. No solo Galacia, sino también Colosas. Y ni hablar lo que era en Corinto, imagínese. Acuérdese de Efesios, donde había en Éfeso un Dios para cada día, para cada cosa, e incluso, como si fuera poco, habían inventado una imagen del Dios no conocido, que era el que estaba por conocerse. Si hacía falta algo, también teníamos ese por las dudas, si alguien necesitaba creer en algo y no estaba de acuerdo en alguna de las cosas que estaban a la altura de la mano de cada uno. Lo cierto es que, amados hermanos, a veces miramos nuestra realidad y tal vez hoy las cosas no son tan diferentes. Dentro de las iglesias, o dentro de la iglesia del Señor, a lo largo y ancho de todo el planeta, nos encontramos también con que se han introducido muchas enseñanzas que no corresponden con lo que las Sagradas Escrituras lo dicen. Y qué bueno es que una iglesia pueda mantenerse fiel a la enseñanza del Evangelio de Cristo, qué bueno es que una iglesia pueda retener y también instruir para que la sana doctrina pueda ser siempre llevada con decencia, con orden, y para que podamos comprender realmente lo que el Señor espera de nosotros. Actualmente nosotros vamos a encontrar, y ahora que tenemos la posibilidad de los medios masivos de comunicación, ver cosas que tal vez nos van a sorprender, usos, costumbres, prácticas, ¿sí? Y seguramente más de uno dirá, pero ¿por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Y a veces por error, a veces por equivocación, a veces por ignorancia, y a veces por realmente no saber discernir las cosas como corresponde, se van permitiendo esos pequeños avances que después se instalan en el seno de la iglesia y son tan difíciles de desarticular, de desconectar y de deshacer para que no generen ese daño que generan en las iglesias, desviándola de aquello a lo cual el Señor nos ha indicado que debemos hacer. El estilo de vida de un cristiano, mis amados hermanos, debería ser el de una persona de vanguardia. Así deberíamos ser nosotros. Personas de vanguardia, alguien que han entendido la maravillosa libertad a la que fue llamado por medio de la obra redentora de Jesús,
alguien que no acepta vivir bajo limitaciones impuestas por personas, por estructuras, organizaciones que nos impiden alcanzar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos conocer y proseguir a conocer al Señor, entender y comprender las cosas de Dios, atesorar el conocimiento, transferirlo y trasladarlo de manera tal de que los que nos siguen puedan continuar la buena obra de Dios en sus vidas. Nosotros sabemos, amados hermanos, que como fue dicho anteriormente por nuestros padres apostólicos, el Evangelio de la gracia de Jesucristo es suficiente. Y no se necesita de rituales que acompañen a la prédica del Evangelio. No se necesita de puestas en escenas que puedan llamar la atención. No se necesita de generar climas emocionales para que el Evangelio sea predicado con verdad. La verdad misma de la palabra de Dios es la que tiene que producir el cambio en la mente de las personas. No un clima emotivo, sino la verdad de la palabra de Cristo que te confronta con tu realidad. La verdad de la palabra de Cristo que te hace saber que sos una persona pecadora que necesita arrepentirse de forma permanente, constante, llevar adelante una puesta a punto con Dios, de manera tal que cada día podamos estar en condiciones de humillarnos bajo su poderosa mano y esperar que su poder y su gloria se manifieste sobre nosotros. Pablo le recriminaba esto a la iglesia de Galacia. Y había algo que realmente le llamaba mucho la atención, y ahí en el capítulo 1 de este libro de Gálatas vemos lo que Pablo le dice en los versículos del 6 a 8 del capítulo 1, cuando le dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que quede bajo maldición, que sea anatema. Y preste mucha atención a esto. En los tiempos que corren, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña y no nos puede agarrar a nosotros por sorpresa, de que vendrán personas inescrupulosas, de que vendrán falsos maestros, de que vendrán falsos apóstoles, de que vendrán falsos profetas, de que vendrán mentirosos, engañadores, y ustedes los podrán discernir y ver si están firmes en la palabra de Dios. Y así como hace unos días predicábamos sobre los frutos, ustedes se darán cuenta realmente del fruto de esas personas, del fruto de esos lugares, y podrá discernir y podrá determinar si eso es verdad o no, si están o no están en lo correcto. Mis amados, no se trata de una competencia, porque ninguna iglesia local compite contra otra por el número, por la cantidad de miembros. Si nosotros tenemos una mirada, debe ser una mirada de reino, sabiendo que hay tanta gente perdida, sabiendo que hay tanta gente extraviada, sabiendo que hay tanta gente que necesita que se le anuncie de una manera clara, contundente, correcta el Evangelio de Cristo. No nos podemos estar preocupando por cuántos se congregan allá o cuántos se congregan acá, por el estilo y la modalidad con la cual se lleva adelante la forma cúltica allá o cómo se lleva adelante acá. Lo que sí necesitamos hacer es no callar y anunciar a Cristo. Necesitamos testificar de su poder. Necesitamos mostrar a Cristo viviendo en nuestras vidas. Necesitamos crear las condiciones para que ese mensaje llegue a las vidas y ese mensaje las impacte. Sabemos que la obra no es nuestra. Por lo tanto, lo que sí necesitamos hacer es estar bien preparados para comunicar bien el Evangelio de Cristo. Porque el que convence de pecado, la obra de la conversión en la vida de una persona es la obra del Espíritu
Espíritu Santo, amados hermanos. Pero el Espíritu Santo va a trabajar si nosotros le precedemos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Y qué nos corresponde hacer como iglesia? Orar por las personas, tenerlas en intercesión. Nos corresponde a nosotros generar la oportunidad para comunicar quién es Cristo, qué ha hecho en nuestras vidas, cómo la cambió, cómo la transformó. Nos corresponde a nosotros acercar las Sagradas Escrituras y en la medida de las posibilidades compartir con ellos esas verdades eternas que el Señor nos ha dejado. Nos corresponde a nosotros como iglesia tener esto como una prioridad, como una necesidad en la cual no podríamos continuar viviendo si no hiciéramos esto. El motivo de los grupos pequeños, mis amados hermanos, es múltiple. El motivo de los grupos pequeños es abrir nuestras casas para adorar a Dios en nuestros hogares. Y ese es un motivo extraordinario. Si su casa se convierte en un centro de adoración a Dios, ya su casa tiene un sentido diferenciado, histórico, trascendente. En segundo lugar es la comunión de los unos con los otros. No solo adoramos a Dios, sino que estamos en comunión como hermanos. En tercer lugar, es crear un ambiente y un espacio propicio donde gente a la cual le sería difícil venir un día domingo a las 20 horas a la iglesia, pueda acercarse a una casa de familia y en ese contexto de familiaridad pueda escuchar sobre la obra de Cristo. Es una estrategia extraordinaria. La iglesia de los primeros siglos trabajó así, en casas, hasta que pudieron ir dándole forma a los primeros templos, los primeros lugares donde ya el pueblo se congregaba de una forma masiva. Pero los grupos pequeños son y serán seguramente la herramienta que Dios nos está facilitando en este tiempo, para que como iglesia nosotros podamos llevar el evangelio a personas que no conocen, para que como iglesia podamos también reunidos, orando en ese lugar, ministrar las vidas con necesidades, para que como iglesia podamos también, mis amados hermanos, permitirnos el crecimiento saludable a través de vidas que se rinden a los pies de Cristo. Recordando entonces este capítulo 5, hay algunas afirmaciones que quisiera recordar y una pregunta final que también quisiera hacer. En primer lugar, recordar, mis amados hermanos, que un día todos nosotros fuimos esclavos. Alguien podrá decir, yo en realidad nací libre, no soy esclavo de nadie, soy dueño de mi vida y sí conozco muy bien cuáles son mis actos. Pero en realidad todos hemos sido esclavos del pecado. Esta es una verdad. Es una verdad que no la podemos negar, pero también no podemos negar que hubo un momento en la historia de nuestras vidas donde la persona de Cristo rompió las cadenas, deshizo las ligaduras, pudrió los yugos que nos tenían esclavizados al pecado y nos trajo libertad. La persona de Cristo nos hizo libres y a partir de allí ya dejamos de ser criaturas, creación de Dios para convertirnos en hijos e hijas amadas de Dios. El pecado sigue trabajando en la vida del cristiano después de haberse convertido. Y lo problemático del pecado, mis amados hermanos, es que el pecado es atractivo, el pecado es sabroso y el pecado es adictivo. Por lo tanto, tiene una complicación bastante interesante. Todos y cada uno de nosotros sabemos que en el día pecamos para con Dios y pecamos para con nuestros hermanos. Todos sabemos que nos equivocamos. Todos sabemos que muchas veces nuestros pecados no son tantos aquellas acciones que realizamos, sino los pensamientos que lucubramos. Por lo cual es muy importante
cuidar el funcionamiento de nuestra mente. Porque nuestra mente no está accesible a la mirada del hermano, pero es completamente observada por aquel que ve todas las cosas. Y a veces nuestros pensamientos, esos que no se expresan, están generando una condición de ofensa a nuestro Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, una de las cosas que necesitamos hacer es trabajar para derrotar el pecado en nuestras vidas. El amor al mundo nos lleva generalmente a pecar contra Dios. Cuando nuestra prioridad, cuando nuestros deseos más intensos y más importantes tienen que ver con lo terrenal, con lo momentáneo, con lo pasajero, con lo satisfactorio, y no tiene que ver con lo eterno, generalmente las prioridades comienzan a cambiarse. Y comienza el grave problema en nosotros. Por eso, la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, nos dice que los deseos de la carne, que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Tengamos cuidado en nuestro accionar, porque, amados, nosotros no estamos aquí para combatir contra el mundo. Dios nos puso en el mundo. Estamos en este mundo porque esa es la voluntad de Dios. Aunque no somos del mundo, hemos sido enviados al mundo. Y Mateo 5:14, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, siéntase como una lámpara, siéntase como un reflector importante. No se sienta como un encendedor o como una velita. Usted es alguien que tiene que iluminar la vida de las personas. Usted es alguien que tiene que mostrar a Cristo brillando en su vida. Y no tiene que olvidarse nunca que un día fue absolutamente esclavo, hasta el momento en el cual Cristo le hizo libre. Por eso Pablo nos dice: manténganse en la libertad con que Cristo les hizo libre y no vuelva otra vez al yugo de la esclavitud. Está en usted definir y decidir. Sea un creyente comprometido, sea un creyente que entiende lo que a Dios le agrada y que busca hacer lo que Dios ama y lo que Dios espera. No solamente un día fuimos esclavos, sino recordemos también, amados hermanos, que el gran amor de Cristo nos libertó. En San Juan 8, Jesús hablaba con unos judíos y entonces les dijo, ellos habían creído en Él y les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos les respondieron: nosotros no somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decirnos que seremos libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La lucha que tenemos es una lucha que no es contra carne ni sangre. Es una lucha que no tenemos contra los hermanos o contra las personas con las cuales nos relacionamos. Es una lucha que se da en las esferas espirituales, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es una lucha que se da contra nuestra carnalidad, la cual no podemos vencer, y a consecuencia de nuestra incapacidad de vencer la carne somos vencidos, tentados y vencidos. Hermanos, necesitamos ser conscientes que solamente venciendo el pecado que nos asedia, que nos acecha, venciendo el pecado que cada día busca destruir nuestras vidas, vamos a poder avanzar y vamos a poder crecer de manera personal, victoriosa, gloriosa, experimentando la grandeza, la magnitud del Dios que nos dio la vida. La pregunta para hacernos en esta noche es: ¿en qué condición se encuentra tu vida? ¿En qué condición? ¿Cómo estás batallando la buena batalla de la fe? ¿Cómo la estás llevando? ¿Te estás dando cuenta en qué condiciones te encontrás? ¿O será que ya normalizaste y estandarizaste tu vida de esta manera y no estás dispuesto, no estás dispuesta a efectivizar cambios
modificaciones, a poder detectar aquellas cosas que realmente te atrasan, aquellas cosas que realmente impiden que el obrar de Dios sobre tu vida pueda darse de una manera contundente. Hace unos días atrás estaba viendo un ejemplo práctico de la realidad, tramitando una personería jurídica. Ustedes saben que generalmente se necesitan una cantidad de personas para formar parte de una asociación civil y todo el mundo tiene que presentar su documentación y todo tiene que estar en regla y las firmas. Y había un documento, de todos los que estaban, había un documento que no estaba en condiciones. A causa de ese único documento fue rebotada el trámite y la asignación de una personería. Fíjese cómo un solo elemento, una sola persona, un solo detalle puede ser el causante de que se venga abajo un sueño colectivo. Es tan importante que nosotros como iglesia nos examinemos a nosotros mismos, que no nos preocupemos tanto por la vida del hermano. Y si algo vemos que no está bien en la vida del hermano, oremos. Y si vemos que con la oración no alcanza, sigamos el protocolo bíblico, hablemos. Y si no hay cambio, sigamos el protocolo bíblico, llamemos a un testigo y busquemos el cambio. Hagamos las cosas como Dios nos enseña, pero no estemos aquí como jueces de nadie, sino como personas que compartimos una senda, que transitamos juntos un camino, que anhelamos llegar a la meta. Decía un hermano hoy a la mañana en Corpus, esforcémonos juntos. Hay un infierno para perder y hay un cielo para ganar. Esforcémonos juntos. Yo quiero estar con ustedes en el cielo. Nos rompía el corazón cuando este adulto mayor expresaba estas hermosas palabras. Por eso la pregunta es: ¿en qué condición se encuentra tu vida en este tiempo? La vida cristiana es una carrera de obstáculos, algo así como lo que hoy se llama o se conoce como el trail. Es decir, se corre por cerros, por arroyos, en picadas, matorrales, en inclemencias del tiempo, con obstáculos, con muchos impedimentos, a veces con dolores físicos muy intensos, pero no se para, se sigue. Y hay formas y formas de correr. A veces estamos bien entrenados y las cosas funcionan. A veces tenemos un buen equipo y estamos bien acompañados, por lo tanto sabemos que juntos llegamos más lejos. Pero a veces también aparecen las circunstancias que nos hacen detener, y especialmente el pecado. El pecado vuelve a cobrar relevancia y escena en la vida de las personas. Por eso es que el escritor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice lo siguiente: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha de Dios. Por lo tanto, dice la palabra, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Lo cierto es, hermanos, que nuestra relación con el pecado debería ser una relación que busquemos de manera contundente eliminarlo de nuestra vida. Que aquellas cosas que sabemos que realmente ofenden la santidad del Señor, que aquellas cosas que sabemos que realmente son detestables ante la presencia de Dios, pueda ser erradicado de cada uno de nosotros. El primer beneficiado será aquel que lo hace. Y en segundo y tercer término,
las personas que le rodean. La iglesia necesita de santidad. La iglesia necesita de que en medio nuestro haya un ánimo voluntario por buscar agradar a Dios y vivir la vida cristiana como Él nos lo ha indicado. Dios espera de nosotros, hermanos, decisiones y determinaciones que sean sabias, inteligentes, pertinentes para este tiempo, para que Él pueda desarrollar en medio de su pueblo su plan estratégico y maravilloso. Por lo tanto, déjenme recordarle lo que decía Pablo entonces en esta carta a los Gálatas y traerlo a memoria como quien trae a memoria un hermoso consejo. Manténgase firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre y no vuelva otra vez a caer en el yugo de la esclavitud del pecado. Manténgase firme. Pídale a Dios fortaleza, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios integridad para que usted no tambalee, manténgase firme. Y por otro lado, recuerde que fue llamado a libertad. Usted no ha sido llamado a otra cosa que a libertad. Y esa libertad no es un pretexto que Dios le da para que usted haga lo que bien quiera. Es una libertad completa y absoluta, es ilimitada. Dios no le ha puesto un perimetral, le ha dado una libertad completa para que usted tome la decisión y la determinación que quiera. Use bien de esa libertad. Y en lugar de usarla para pecar, como nos enseña la palabra, usémosla para servirnos los unos a los otros en amor. Si esta noche usted ha llegado a este lugar y está en este tiempo batallando en áreas de su vida en las cuales siente que viene siendo derrotado por el pecado, le podríamos dar muchos nombres, pero no viene el caso. Seguramente usted entiende y sabe porque el Espíritu Santo le habla claro y le da a conocer de una manera contundente en qué áreas usted tiene falencias, dónde tiene fallas, dónde comete de manera reiterativa errores. Somos tremendos, somos de los que tropezamos 2 veces con la misma piedra y con el mismo pie. Que el Señor nos dé sabiduría. ¿Cuánto necesitamos abandonar tantas prácticas, usos, costumbres, los cuales están instalados en nosotros y nos cuesta tanto, amados hermanos? Y a consecuencia de eso no podemos vivir la vida de plenitud y victoria que Dios tiene diseñada y preparada para nosotros. Si tal vez en esta noche usted puede identificar o por lo menos puede tomar la decisión de decir voy a comenzar esta semana observándome de una manera exhaustiva, mirándome al espejo de la realidad de Dios, definiendo y detectando aquellas cosas con las cuales ofendo su santidad y voy a proponerme en mi corazón orar para que Dios me dé la fuerza suficiente y necesaria para plantarme ante esta situación y no permitir que mi vida sea un oprobio delante del Dios de mi salvación. Usted estará dando el primer gran paso hacia una enorme victoria. La bondad del Señor no tiene límites. La misericordia de Dios no tiene fin. Y el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros depende de la actitud que tomamos cada uno de nosotros. Porque Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Dios lleva adelante su obra y siempre está expectante de que nosotros tengamos un corazón dispuesto, de que nosotros tengamos un espíritu humilde, de que nosotros dispongamos nuestras vidas para que Él pueda completar en nosotros la buena obra que un día ha comenzado. Por eso quiero invitarle en esta noche a que podamos orar y muy especialmente invitarle a que usted pueda tomar en esta hora una decisión en su corazón, una determinación que lo lleve
a enfrentar los días que vienen por delante sabiendo que aquello que nos asedia, que aquello que nos persigue, que aquello que nos perturba, que aquello que nos incomoda, tiene nombre y ese nombre es pecado. Hermanos, necesitamos salir de esa zona, de ese lugar donde somos abofeteados, donde somos tirados de la dignidad. Necesitamos, hermanos, poner nuestras vidas en condiciones delante de Dios y entonces sí, mantenernos firmes en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Libres, libres para llevar la palabra, libres para ministrar los necesitados, libres para hacer que la iglesia de Dios crezca, libres para hacer que el reino de los cielos se establezca a través de nuestras vidas por medio de nuestras acciones. Inclinamos nuestros rostros en esta noche y pedimos la ayuda de Dios. Solo su gracia, solo el evangelio de la gracia de Cristo, el que trae perdón, el que trae libertad, el que trae una vida nueva, llena de esperanzas, de expectativas, el que tiene salida para cada uno de nosotros y propósito para nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, delante de ti en esta noche entendemos que nos hemos equivocado y mucho. Y muchas veces, Señor, nos hemos acostumbrado a convivir con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestras faltas. Señor, estamos tan beneficiados porque sabemos que tu perdón es tan accesible y tan práctico. En esta noche queremos pedir, Señor, que perdones nuestros pecados, aquellas cosas con las cuales te defraudamos, aquellas acciones y actitudes, Señor, por medio de las cuales ofendemos tu santidad. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a poder ser limpios y a permanecer firmes en la libertad que tú nos diste. Señor, en el nombre de Jesús, concédenos en este tiempo también que la obra de tu Espíritu Santo venga a trabajar en nuestras vidas, rompiendo y deshaciendo todo poder de las tinieblas que operan contra nuestra. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos y suplicamos también en esta hora que tú nos concedas entender y comprender la dimensión de las bendiciones que has preparado para nosotros, de manera tal que podamos apropiarnos de ellas, de manera tal, Señor, que podamos recibirlas y administrarlas sabiamente, ser instrumentos para la gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo. En esta noche, Señor, te rogamos en el nombre precioso de Jesús, que la fuerza que viene de lo alto opere en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y también en la vida de cada familia en esta casa representada. Que venga tu reino, Señor, y que sea hecha en nosotros tu voluntad. Bendícenos con toda bendición espiritual y material y llena nuestras vidas, Señor, de tu presencia, porque sin ti nada podemos hacer. Clamamos, suplicamos y pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.